Bueno, Paisa, ¿supiste algo de Albertico, hermano? Estuvimos llamando al hospital, pero lo tienen comunicado. Bueno, pero está bien. Pues más o menos, Nacho. Dicen que tuvo unas heridas y que está fuera de peligro, pero no nos quieren decir más. ¿Oíste? ¿Supiste algo de Isa? Sí, se fue para Nueva York con el imbécil de Fernández. Pero bueno, ya estuvo de lamentarnos, señores. Vamos a salir de esto porque con nosotros nadie se mete. ¿Me escucharon? Sí. Venga. Venga, Nacho Montero. Venga, esto es tuyo, papi. Esto es tuyo, Rey. Venga. Venga, papi. Con todos los poderes. Venga, ok. Lo primero que vamos a hacer es sacar a Albertico de la cárcel. Sí, Sí, por favor. Judy, lo segundo. Necesito que me busques vuelos comerciales o un piloto, de preferencia. Sí, ponte en eso. ¿Oíste? ¿Y cómo vamos a sacar al Vertico? Un abogado. Necesitamos un abogado. Ya había amanecido y no tenía forma de parar la bola de nieve que había creado y que no paraba de crecer. Pero todos esos problemas eran insignificantes frente a mi preocupación por encontrar la forma de recuperar a Isa y a mi hijo. Aliste una cobija o algo limpio para recibir al bebé. Cuando le diga, puje con fuerza. Virgencita, ayúdame, no quiero tener a mi bebé. Tranquila, tranquila, todo va a estar bien, Isabel. ¿Está lista? ¡Puje! Tú haz lo que dice el doctor. ¡Puja! ¿Qué hubo, Jaramillo? ¿Cómo va todo, mi hermano? Oye, fíjate que necesito un favor. ¿Tienes algún abogado que me pueda recomendar? Decime en qué problema me metiste. No tiene ningún lío, mi hermano. Tengo un amigo que está en el hospital, pero está detenido. Y pues, te quería pedir que me ayudes a sacarlo. Espérate, decime que esto nada tiene que ver con la llamada que me hizo el mayor Lenis. ¿De qué llamada estás hablando? ¿Cómo que de qué hablo? A mí me llamó a decirme que me fuera ya para el apartamento. Decime qué es lo que está pasando allá, Nacho. Nada grave, hombre. No está pasando absolutamente nada, sí. Digo, de preferencia no menciones mi nombre o el de mis asociados. Escúchame. A mí vos no me vas a meter en tus rollos. A mí no me vas a ensuciar el nombre. ¿Me entendés? Nos colgó. Mira, Margarita, no pasa nada. Está un poquito nervioso. Es normal, sí. Pero ya se los dije, nadie nos va a joder. ¿Ok? Drake, Paisa, vámonos de una al departamento porque hay que resolver esto. Margarita, todo va a estar bien, te lo prometo. Sí, Judy, quédate con Margarita, por favor. Vamos. Ya casi está lista. Vamos, un último esfuerzo. ¡Vamos, puja! Si puedes, Isabel. Uno más. Ahí viene, vamos. Ya no voy. Sí, dale. Ahí viene. Ligera. Relación. Isabel. Avisen en el aeropuerto que preparen los paramédicos. Esta mujer está muy delicada. Isabel. Hay que recibirla. Doctor. Respire, por favor. Respire, Isabel. Tranquila, respire. Come on, master. Move. Yeah. Venga. Bueno, ¿y qué se supone que vamos a hacer cuando lleguemos? ¡Ay, cuidado! Tranquilo, hombre. ¿Cómo está? Mucho mejor. ¿Puedo moverlo del hospital? Por supuesto. Ya mismo le doy de alta. Prepare el operativo. No es seguro tenerlo aquí. No, un momentico. ¿Para dónde me van a llevar, señores? Yo tengo derecho a un abogado y a una llamada. Yo aquí no me les muevo, señores. Esto es una arbitrariedad. Se lo dije. Si no habla, lo voy a joder. Ya verá. Y uno a uno voy a hacer lo mismo con sus amiguitos. El resto de mi vida. Sí, pero ¿para dónde me van a llevar, hermano? Yo tengo derechos. ¿Derechos? Derechos de su madre, cabrón. Que se vista. Ahí está la van negra. Siguen ahí adentro. ¿Y ese auto que está ahí al lado qué, man? Yo no lo he visto por aquí, master. Ese es el carro de Jaramillo, hermano. Si
imbécil ya está ahí adentro. Ok. Now what? ¿Qué hacemos? Por lo pronto guarda la pistola, hermano. No queremos que la vean. Ok. Deja de pensar. Permiso. Mayor Lenis. Sí. ¿Y ustedes? Mucho gusto. Mauricio Jaramillo, abogado. Usted me llamó hace un rato. Sí, abogado. Así que usted es el dueño de esta residencia. Sí, señor. Yo soy el dueño. Pero la tengo arrendada. ¿Cuál es el problema? Dígame una cosa, abogado. ¿Usted conoce a Nacho Montero? Nacho Montero. ¿Cómo está, doctor? Necesitamos estabilizarla cuanto antes. Tiene la presión muy alta. Es muy delicado. Sosténgalo, por favor, que el capitán me está llamando. Señores pasajeros, nuevamente les habla el capitán. Con cuidado. Les pedimos, por favor, permanezcan en sus sillas en total calma y sin obstruir el paso de los paramédicos. Creo que nunca me voy a perdonar no haber estado presente en el nacimiento de mi hijo. Pero en ese momento, con todo lo que estaba pasando, no había manera de darme ese lujo. ¿Qué estará pasando allá adentro, hermano? ¿Será que este tipo nos echa de cabeza? Si no sabes vos que los conoces, Nacho, imagínate nosotros. De verdad, no tenés ninguna pista. ¿Qué pista, paisa? Si tú escuchaste la llamada, hermano. Nos colgó. Este tipo nos va a vender. Van a ver. ¿Sabe qué, Masta? Para que no tengamos dudas, tan pronto Jaramillo salga, le voy a destruir la cara de un pepazo, ¿sabe? Mira, Nacho. Yo no sé si así, pero yo creo que lo mejor sí es callarlo. Nosotros no podemos dejar cabos sueltos. ¿Sí o qué? Pues hombre, Mayor Lenis, muy incómodo esto que usted me está contando. Uno no se imagina que eso pueda pasar. No sabe uno en quién confiar. Claro, pero eso no lo exime de su responsabilidad, abogado. En esta residencia habitan prófugos de la justicia implicados en el narcotráfico. ¿Narcotráfico? Es que yo no lo puedo creer, hombre. Yo le renté este apartamento a una gente muy querida de México. Comerciantes, me dijeron ellos. Ah, qué bien. ¿Tiene el contrato? A ver, Mayor, hicimos, como le dijera yo, un contrato de palabra. Ellos me pagaron en cash y así quedamos. Si usted quiere que yo le crea que siendo abogado va a confiar a ciegas en una gente que apenas conoce, no me crea tan pena. Hombre, fue un error jurídico. Yo se lo admito. Pero usted a mí no me puede juzgar por eso. Vamos a ver, le voy a esculcar todo. Su familia, su casa, sus empresas, todo. A ver, Mayor Lenis. Usted puede confiar en mí. Investigue todo lo que quiera. Y yo le voy a ayudar a encontrar a esa gente. Cuente conmigo. Maravilloso. Camine, vamos a la estación para que dé su declaración oficial. Agentes, vamos. Alguien está saliendo. Es ahora o nunca, A ver, Nacho. tranquilos. Usted deme la orden, Masta, y le disparo de una. Es ahora o nunca, Nacho. Espérense. Hay mucha policía. Tranquilos, vamos a ver qué pasa. ¡Ese es Nacho Montero! ¡No! ¡Drake! ¡Atención a todas las unidades! Sospechoso escapa en camioneta gris. Al sur hacia la avenida Nutibara. Necesito refuerzos. ¿Qué le pasa? ¿Qué le pasó? Are you the father? Yes. Are you the father? Yes. Follow me. Sure. Senor, you must give me your passport. What? Well, she's going to the hospital. She just had a baby. Si viene con ella, you have to give me both passports. Okay, all right. Just give me 1 second. Excuse me, sir. Do you know the name of the woman who had a baby on the plane? I'm a journalist. It's for the Miami Dispatch. Yes, Isabel Garcia. Isabel, thank you. Thank you very much.
¿Qué pasó? Tranquila, tranquila, todo está bien. ¿Qué pasó? Mi hijo, mi hijo. Aquí está. Mira, lo están atendiendo. ¿Dónde? Aquí. ¿Ves? 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 Está bien. Sí. My bag. Pase. Siga para Lenis, cambio. Sí, lo oigo, mayor, cambio. ¿Qué se sabe de la camioneta de los mafiosos esos? Dígame si alguno la ha visto. Esos perros no se los pueden volar. Están en busca del vehículo sospechoso. Aún no reportan nada de los sospechosos. Si los teníamos, que los busquen. Sea terco, Villa. Colabore. Aún está a tiempo. Piénsalo. Porque créame, estar en una cárcel de Estados Unidos es peor que el mismísimo infierno. Yo me voy a encargar de que vayas a la peor. Sargento, reséñalo. Ya regreso. Sargento, venga hermano, yo tengo derecho a una llamada, todavía no la he hecho. ¿Puede colaborar, por favor? ¿Qué pasó? Más malas noticias, Judy. Le dieron de alta y ahí mismo lo agarró la policía. ¿Pero te dijeron a dónde lo trasladaron? Pues se me lo llevaron preso. Lo llevan a la cárcel de Itagüí. ¿Y vos qué crees que va a pasar allá? Esos hombres de Escobar lo van a matar. Ellos no lo van a dejar vivo. ¿Y Jorge y Leer es que no van a almorzar o qué? No sé. Don Jorge está en la piscina y el señor Leer salió hace un rato. ¿Salió? ¿Y eso por dónde fue? La verdad no sé, señor, pero salió hace más de una hora. Permiso. ¿Oíste, Gustavo? Contame. ¿Yo es que hablo en chino o en qué idioma es que hablo yo? ¿Por qué? Yo no di la orden, pues, que nadie salía de aquí sin autorización mía. Hazme un favor, ubícalo. Y que ni se le va a ocurrir salir de Panamá. Hijo, bajate esas maletas de atrás, presto. Subiles a la avioneta. Lo voy prendiendo, pero rapidito que me largo. Ni modo. Toca deshacernos de este carro porque seguramente ya está fichadísimo. Así, Nacho. ¿Y entonces en qué nos vamos a ir? Porque por aquí no hay para hacer autostop. Ay, caminando, papi. No seas flojo. Y a mí lo que me preocupa es Jaramillo. Yo estoy seguro que está muerto, pero si será que le di la cara, yo le apunté la cara. A ver, Drake. Ese es otro muñeco que nos van a chantar, loco. El negocio es un asco, cabrón. ¡Nacho, la toma! Otra vez corriendo para salvar la vida. Esto se estaba convirtiendo en una maratón infinita. Para servirle. Me encantaría contratarlo. ¿Usted sabe con quién está hablando, mijo? No, hermano. Vea, pelado, para que usted meta en este negocio, le hace falta uno que otro muertecito como estos.